Era Nochebuena y toda la familia estaba reunida en la sala, intercambiando regalos bajo el árbol navideño. Yo acababa de cumplir 24 años y pensaba que finalmente había encontrado mi lugar en esta familia después de tanto drama con Miguel, el novio de mi hermana Esperanza. Lo que había pasado entre él y yo meses atrás casi destruye nuestra relación, pero habíamos logrado reconstruir nuestra confianza poco a poco. Mamá había preparado su famoso ponche y papá estaba contando sus típicas historias navideñas cuando sonó el teléfono. Era extraño recibir llamadas tan tarde en Nochebuena, pero papá contestó de todas formas. Su expresión cambió drásticamente mientras escuchaba a la persona del otro lado de la línea. Sí, entiendo, decía con voz tensa. Mañana estaremos ahí para los trámites. Cuando colgó, toda la familia lo miraba expectante. Mamá fue la primera en preguntar qué había pasado. Era del hospital, explicó papá con voz quebrada. Tía Marta falleció esta madrugada. El doctor dice que fue muy pacífico, pero necesitamos ir mañana para los procedimientos legales. Tía Marta había sido como una segunda madre para mí. Ella nunca se casó ni tuvo hijos, y siempre decía que Esperanza y yo éramos las hijas que nunca tuvo. Durante mi infancia, pasaba largas temporadas en su casa, especialmente cuando mis padres atravesaban momentos difíciles en su matrimonio. También mencionó que dejó algunos documentos importantes para nosotros, continuó papá, evitando nuestras miradas. Al parecer hay cosas que necesitamos discutir en familia. El ambiente navideño se evaporó instantáneamente. Esperanza tomó mi mano y la apretó con fuerza. Ella siempre había sido más cercana a nuestros padres, mientras que yo había encontrado refugio en tía Marta. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Al día siguiente nos dirigimos al hospital y luego a la oficina del abogado de tía Marta. Era un hombre mayor, con lentes gruesos y una expresión seria. Nos hizo pasar a una oficina pequeña y abarrotada de expedientes. Lamento mucho su pérdida, comenzó mientras abría una carpeta gruesa. Marta Herrera fue una mujer extraordinaria. Sin embargo, hay algunos asuntos que debo discutir con ustedes antes de proceder con el testamento. Mis padres intercambiaron miradas nerviosas. Esperanza estaba pálida y yo sentía un nudo creciendo en mi estómago. Verán, continuó el abogado, Marta me pidió específicamente que revelara cierta información después de su fallecimiento, información que consideraba crucial para el bienestar de su familia. Sacó un sobre sellado de la carpeta y lo colocó sobre el escritorio. Este sobre contiene documentos relacionados con Sofía, dijo, mirándome directamente. Su tía quería que supieran la verdad sobre su adopción. El mundo se detuvo. ¿Adopción? ¿De qué estaba hablando? Miré a mis padres en busca de una explicación, pero sus rostros confirmaron mis peores temores. Ellos ya sabían. ¿Adopción? Pregunté con voz temblorosa. ¿De qué están hablando? Mamá comenzó a llorar silenciosamente, mientras papá se pasaba las manos por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba extremadamente nervioso. El abogado abrió el sobre con cuidado y extrajo varios documentos. Sofía, según estos papeles, tú fuiste adoptada por la familia Herrera cuando tenías 2 años. Tu tía Marta fue quien facilitó todo el proceso y se encargó de que fuera completamente legal. Mi mente se negaba a procesar la información. ¿Cómo era posible que hubiera vivido 24 años sin saber algo tan fundamental sobre mi propia identidad? ¿Mis padres biológicos? Logré preguntar con voz quebrada. Según los documentos, tu madre biológica era muy joven y no podía cuidarte. Tu padre biológico, bueno, esa información no está clara en los papeles. Esperanza me miraba con shock total. Era evidente que ella tampoco sabía nada de esto. De repente, todas las pequeñas diferencias que había notado durante mi vida cobraron sentido.
¿Por qué yo era más alta? ¿Por qué tenía el cabello más oscuro? ¿Por qué mis intereses eran tan diferentes a los del resto de la familia? ¿Por qué nunca me lo dijeron? Pregunté, sintiendo como la traición me carcomía por dentro. Papá finalmente habló. Queríamos decírtelo cuando fueras mayor, pero cada año que pasaba se hacía más difícil. Tía Marta insistía en que tenías derecho a saber, pero nosotros teníamos miedo de perderte. La ironía era cruel. Ahora que sabía la verdad, sentía que ya los había perdido. Los días siguientes al funeral de tía Marta fueron los más difíciles de mi vida. Regresé a la casa familiar, pero todo se sentía diferente. Cada fotografía en las paredes, cada recuerdo compartido, cada tradición navideña que habíamos celebrado, todo había adquirido un nuevo significado que me resultaba doloroso de procesar. Esperanza intentaba actuar con normalidad, pero yo notaba cómo me observaba cuando creía que no la veía. Su mirada había cambiado. Ya no me veía como su hermana menor, sino como una extraña que había vivido en su casa durante más de 2 décadas. Y tal vez eso era exactamente lo que yo era. Sofía, necesitamos hablar, me dijo mamá una mañana mientras desayunábamos en silencio. Papá había salido temprano al trabajo, probablemente para evitar otra conversación incómoda. No sé si estoy lista para más revelaciones, le respondí sin levantar la vista de mi café. Entiendo que estés enojada, pero hay cosas que necesitas saber sobre tu adopción, cosas que pueden ayudarte a entender por qué tomamos las decisiones que tomamos. Me senté en el sofá de la sala, el mismo donde había crecido viendo caricaturas los sábados por la mañana, donde había llorado después de mi primera ruptura amorosa, donde había celebrado mi graduación de la universidad. Ahora se sentía como el sofá de una casa ajena. Tu tía Marta trabajaba como enfermera en el hospital municipal, comenzó mamá. Una noche de diciembre, hace 26 años, llegó una muchacha muy joven en trabajo de parto. No tenía más de 16 años y venía sola. Se llamaba Carmen Rodríguez, el nombre de mi madre biológica. Finalmente tenía un nombre. Carmen estaba aterrorizada, continuó mamá. Venía de un pueblo pequeño y su familia la había echado de casa cuando se enteraron de su embarazo. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía nada. ¿Y mi padre biológico? Según lo que Carmen le contó a tu tía, era un hombre mayor, casado, que trabajaba como supervisor en la fábrica del pueblo. Cuando Carmen le dijo que estaba embarazada, él negó todo y amenazó con despedir a su padre si ella hablaba. La historia se volvía cada vez más sórdida. Mi existencia había comenzado con una traición, un abuso de poder y abandono. Carmen pasó 3 días en el hospital después de tu nacimiento. Tu tía Marta la cuidó personalmente. El segundo día, Carmen le pidió que encontrara una familia buena para ti. Decía que ella no podía darte la vida que merecías. ¿Y ustedes cómo entraron en la historia? Tu tía sabía que nosotros habíamos estado intentando tener un segundo hijo durante años sin éxito. Los doctores nos habían dicho que sería prácticamente imposible. Marta nos habló de ti y fue como si fuera el destino. Esperanza había estado escuchando desde la escalera y bajó para sentarse conmigo en el sofá. Sofía, para nosotros siempre has sido nuestra hija, dijo con lágrimas en los ojos. El hecho de que no compartas nuestra sangre nunca ha importado, pero sí importa, repliqué con más dureza de la que pretendía. Importa porque me han mentido toda mi vida. Importa porque he vivido en una falsa identidad durante 24 años. Importa porque no sé quién soy realmente. Eres Sofía Herrera, insistió Esperanza. Eres mi hermana, la persona que me enseñó a andar en bicicleta, que me consoló cuando Miguel y yo terminamos temporalmente, que siempre ha estado ahí para mí. Sus palabras sobre Miguel me recordaron otro problema. Si yo no era realmente su hermana,
¿Eso cambiaba lo que había pasado entre él y yo? ¿Era menos grave lo que habíamos hecho o lo hacía peor de alguna manera? ¿Qué pasó con Carmen después?, pregunté. Tu tía la ayudó a conseguir trabajo en la ciudad, respondió mamá. Se quedó unas semanas más en el hospital como paciente de recuperación extendida, pero luego perdimos contacto con ella. Marta intentó buscarla algunos años después, pero había desaparecido. ¿Tengo algún derecho legal a buscar información sobre ella? Todos los documentos de adopción están en regla. Técnicamente, tienes derecho a solicitar información sobre tus padres biológicos, pero no sabemos si Carmen sigue viva o dónde podría estar. Esa noche, acostada en mi cama, miré fijamente al techo durante horas. Mi mente era un remolino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo sería mi vida si Carmen me hubiera criado? ¿Tendría hermanos biológicos? ¿Mi padre biológico sabría siquiera que yo existía? Pero había una pregunta que me atormentaba más que todas las demás. Si no era realmente una herrera, ¿tenía derecho a seguir llamando a este lugar mi hogar? Una semana después de conocer la verdad sobre mi adopción, decidí que necesitaba respuestas que solo yo podía encontrar. Los documentos que había dejado tía Marta contenían información básica: el nombre de mi madre biológica, el hospital donde nací y algunos detalles sobre las circunstancias de mi adopción. Pero había huecos enormes en mi historia que me consumían por dentro. Fui al hospital municipal donde había nacido con la esperanza de encontrar más información en sus archivos. La recepcionista, una mujer mayor con expresión amable, me explicó que los registros de hace 26 años estaban archivados y que necesitaría una orden judicial para acceder a información médica confidencial. Sin embargo, añadió bajando la voz, si está buscando a alguien que trabajaba aquí en esa época, la enfermera jefe, Dolores Ruiz, lleva más de 30 años en este hospital. Tal vez ella recuerde algo. Encontré a Dolores en el turno de noche. Era una mujer pequeña pero de presencia imponente, con cabello gris recogido en un moño perfecto y ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano. ¿Carmen Rodríguez?, repitió cuando le mencioné el nombre. Claro que la recuerdo. Era apenas una niña y estaba completamente sola. Tu tía Marta se encariñó mucho con ella. ¿Recuerdas si Carmen mencionó algo sobre su familia o de dónde venía exactamente? Venía de San Miguel de las Flores, un pueblo pequeño como a 2 horas de aquí. Recuerdo que hablaba de una hermana mayor, pero no sé si siguieron en contacto después. San Miguel de las Flores. Finalmente tenía un lugar específico donde buscar. Al día siguiente, sin decirle nada a mi familia, tomé un autobús hacia ese pueblo. Necesitaba hacer esto sola, sin la influencia o las opiniones de los Herrera. El pueblo era exactamente lo que había imaginado: pequeño, polvoriento, donde todo el mundo conocía a todo el mundo. Encontré la plaza principal y me dirigí a la tienda más antigua que pude ver, una pequeña farmacia que parecía haber estado ahí desde siempre. ¿Carmen Rodríguez?, preguntó el farmacéutico, un hombre de unos 60 años. Hace mucho que no escucho ese nombre. ¿Es usted familiar? Estoy investigando sobre ella. ¿La conocía? Claro, conozco a toda la familia Rodríguez. Carmen era la hija menor. Se fue del pueblo cuando era muy joven. Causó bastante escándalo en su momento. Mi corazón se aceleró. ¿Su familia sigue viviendo aquí? Su hermana, Elena, sí. Vive en la casa azul al final de la calle principal. Pero le advierto, la familia nunca habla de Carmen. Fue como si hubiera dejado de existir para ellos. Caminé hacia la casa azul con las piernas temblorosas. Esta podría ser mi única oportunidad de conocer la historia completa de mi origen. La casa era modesta pero bien cuidada, con un pequeño jardín lleno de flores. Una mujer de aproximadamente 45 años abrió la puerta. Tenía mi misma estructura facial y mi color de cabello,
Era como ver una versión mayor de mí misma. ¿Elena Rodríguez? Pregunté con voz temblorosa. Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Mi nombre es Sofía. Creo que Carmen Rodríguez era mi madre. Elena me miró fijamente durante varios segundos y luego su rostro se descompuso completamente. Dios mío, susurró, eres idéntica a ella. Pasa, por favor, necesitamos hablar. El interior de la casa era cálido y acogedor. Elena me ofreció café y nos sentamos en una pequeña sala llena de fotografías familiares. Entre ellas, reconocí inmediatamente a una muchacha joven que se parecía muchísimo a mí. Esa es Carmen cuando tenía 16 años, dijo Elena siguiendo mi mirada. Siempre supe que algún día aparecerías. ¿Sabía de mi existencia? Carmen me escribió una carta desde el hospital. Me contó lo que había pasado y que había tomado la decisión de darte en adopción. Fue la última vez que supe de ella. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué mi familia la echó? Elena suspiró profundamente. Carmen era la niña consentida de papá, hasta que se metió con el hombre equivocado. Roberto Morales era el supervisor de la fábrica textil, casado, con 3 hijos. Carmen pensaba que él iba a dejar a su esposa por ella. Cuando se enteró de que estaba embarazada, Roberto no solo la negó, sino que convenció a nuestro padre de que Carmen era una mentirosa y una manipuladora. ¿Roberto Morales sigue viviendo aquí? Murió hace 10 años de un infarto. Su familia se mudó después de eso. ¿Y Carmen? ¿Tienen idea de dónde podría estar? Elena se quedó callada por un largo momento antes de responder. Carmen murió hace 8 años, Sofía. Cáncer. Intenté contactarla cuando se enfermó, pero nunca pude encontrarla. Me enteré de su muerte por casualidad, a través de un conocido que la vio en un hospital de la capital. El mundo se me vino abajo. Había venido buscando respuestas y conexión con mi madre biológica, solo para descubrir que nunca podría conocerla. El viaje de regreso a casa fue silencioso y doloroso. Elena me había dado la dirección del hospital donde Carmen había muerto y me había prometido enviarme algunas fotografías de nuestra madre. Nuestra madre. Era extraño pensar en Carmen de esa manera después de tantos años llamando mamá a la señora Herrera. Cuando llegué a casa, encontré a toda la familia reunida en la sala. Por sus expresiones era evidente que habían estado hablando de mí. ¿Dónde estabas?, preguntó papá con preocupación. Estuvimos llamándote todo el día. Fui a San Miguel de las Flores, respondí, dejando caer mi bolsa en el suelo. Encontré a la hermana de Carmen. El silencio que siguió fue tenso. Esperanza fue la primera en romperlo. ¿Y qué descubriste? Que Carmen murió hace 8 años sin que yo pudiera conocerla. Que mi padre biológico también está muerto. Que básicamente soy huérfana de padres biológicos. Mamá se acercó para abrazarme, pero yo me alejé. Todavía no estaba lista para ese tipo de consuelo. Sofía, sé que esto es difícil, dijo papá, pero queremos que sepas que nada ha cambiado para nosotros. Sigues siendo nuestra hija. Todo ha cambiado, repliqué, y lo saben. Por eso están actuando tan extraño desde que se enteraron de que yo sabía la verdad. Esperanza intervino. No estamos actuando extraño, estamos preocupados por ti. Has estado distante y fría desde Nochebuena. ¿Y no tengo derecho a estar fría? ¿No tengo derecho a sentirme traicionada por las únicas personas en las que confiaba completamente? La conversación estaba escalando hacia una discusión cuando sonó el teléfono. Papá contestó y, después de una conversación breve, colgó con expresión confundida. Era el abogado de tía Marta. Dice que necesita vernos mañana. Al parecer hay una segunda parte del testamento que no nos había mostrado. Al día siguiente nos reunimos nuevamente en la oficina del abogado. Esta vez, él parecía aún más serio que antes. Disculpen que los haya citado tan pronto después del funeral, comenzó.
pero Marta fue muy específica sobre el momento en que debía revelar esta información. Tenía que esperar a que Sofía conociera la verdad sobre su adopción antes de proceder. Sacó una carpeta diferente de su escritorio. Resulta que Marta había estado ahorrando dinero durante años, específicamente para Sofía. Pero no solo eso, también había estado invirtiendo en terrenos y propiedades a nombre de Sofía. Mi familia me miró con asombro. ¿Propiedades?, pregunté. Su tía compró 3 terrenos en la zona de desarrollo industrial hace 15 años, cuando los precios estaban muy bajos. También invirtió en acciones y bonos. El valor total de la herencia destinada específicamente a Sofía es de aproximadamente 2 millones de pesos. La sala quedó en silencio absoluto. 2 millones de pesos era más dinero del que nuestra familia había visto en toda su vida junta. Pero hay una condición, continuó el abogado. Según la voluntad de Marta, Sofía solo puede acceder a esta herencia si decide legalmente cambiar su apellido de regreso a su apellido de nacimiento original, o si establece formalmente su independencia legal de la familia Herrera. Ahora entendía por qué tía Marta había esperado hasta después de su muerte para revelar esto. Sabía que causaría una división en la familia. ¿Cuál era mi apellido de nacimiento?, pregunté. Carmen Rodríguez te registró como Sofía Rodríguez antes de la adopción. Miré a mis padres adoptivos. Sus rostros mostraban una mezcla de shock, dolor y algo que parecía miedo. Esperanza estaba pálida. ¿Por qué tía Marta haría esto?, preguntó mamá con voz quebrada. El abogado consultó sus notas. Según una carta que me dejó, Marta sentía que la familia Herrera nunca había valorado completamente a Sofía. Creía que siempre la habían tratado como una segunda opción, especialmente después de los problemas que Sofía tuvo con el novio de Esperanza. Así que tía Marta sabía lo de Miguel. Probablemente había visto cómo la familia me había juzgado por esa situación, mientras que Esperanza había sido tratada como la víctima inocente. Marta quería asegurar que Sofía tuviera la libertad económica para tomar sus propias decisiones sobre su futuro, sin sentirse obligada a permanecer en una familia que la había mantenido en secretos y mentiras. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, pregunté. ¿30 días a partir de hoy? 30 días para decidir si seguir siendo Sofía Herrera, la hija adoptiva agradecida, o convertirme en Sofía Rodríguez, una mujer independiente con los recursos para crear su propia vida. Por primera vez desde Nochebuena, sonreí. Tía Marta me había dado algo que nadie esperaba: la libertad de elegir quién quería ser realmente. Los siguientes días en casa fueron extremadamente tensos. La revelación sobre la herencia de tía Marta había cambiado completamente la dinámica familiar. Ahora mis padres adoptivos me trataban con una mezcla de cariño desesperado y resentimiento apenas disimulado. Era evidente que se sentían traicionados por la hermana de papá, que había cuestionado su capacidad como padres de manera tan drástica. Esperanza, por su parte, oscilaba entre intentar convencerme de que me quedara y hacer comentarios sarcásticos sobre mi súbita fortuna. La situación se había vuelto insostenible. No puedo creer que tía Marta haya hecho esto, le dijo Esperanza a mamá durante el desayuno, pensando que yo no podía escucharla desde la cocina. Es como si hubiera planeado destruir nuestra familia. Tal vez esa era exactamente su intención, respondió mamá con amargura. Nunca le gustó que adoptáramos a Sofía. Siempre pensó que deberíamos haberle dicho la verdad desde el principio. Bueno, tal vez tenía razón, murmuró Esperanza. Esas palabras me dolieron más de lo que había esperado. Decidí enfrentar la situación de una vez por todas. Entré a la cocina donde estaban desayunando. Si van a hablar de mí, al menos tengan la cortesía de hacerlo cuando yo no esté en casa. Sofía, no queríamos que escucharas eso.
se disculpó mamá. ¿Por qué? ¿Era mentira? Esperanza me miró desafiante. No, no era mentira. Creo que tía Marta manipuló toda esta situación para hacernos sentir como los villanos de tu historia. ¿Y no lo son?, repliqué. Me mintieron durante 24 años. Me hicieron creer que era parte de esta familia mientras ustedes sabían que había una diferencia fundamental entre Esperanza y yo. No hay ninguna diferencia, gritó papá desde la sala. Eres nuestra hija tanto como Esperanza. Si eso fuera cierto, me habrían contado la verdad hace años. Durante los siguientes días, comencé a investigar mi situación legal y financiera. Contacté a un abogado diferente para que me explicara exactamente qué implicaba cambiar mi apellido y establecer mi independencia legal. Las noticias eran mejores de lo que había esperado. Los terrenos que tía Marta había comprado a mi nombre estaban ubicados en una zona que ahora era considerada Prime Real Estate para desarrollo comercial. Las inversiones habían crecido considerablemente. Mi herencia total se acercaba más a los 3 millones de pesos. Con esa cantidad de dinero podría comprar mi propio apartamento, terminar la maestría que había dejado a medias, incluso iniciar mi propio negocio. Por primera vez en mi vida tenía la posibilidad de ser completamente independiente, pero también comencé a investigar más sobre mi familia biológica. Regresé al hospital donde había muerto Carmen y logré conseguir información sobre sus últimos días. Una enfermera que la había cuidado me contó que Carmen había mencionado varias veces a una hija que había dado en adopción. Siempre se preguntaba cómo estarías, me dijo la enfermera. Los últimos días, cuando el dolor era muy fuerte, hablaba de ti constantemente. Decía que esperaba haberte dado una vida mejor de la que ella había podido ofrecerte. Esa información me destrozó y me consoló al mismo tiempo. Carmen había pensado en mí hasta el final, pero nunca había tratado de contactarme. Había respetado la decisión de darme una familia diferente. Una semana antes de que expirara el plazo para tomar mi decisión, Miguel apareció en la casa. Su presencia complicó aún más mis sentimientos. Después de lo que había pasado entre nosotros, y ahora sabiendo que técnicamente no era la hermana de Esperanza, nuestra historia tomaba una dimensión completamente diferente. Vine a hablar contigo, me dijo cuando me encontró sola en el jardín. Esperanza me contó lo que está pasando. ¿Y qué opinas? ¿Crees que debería quedarme y seguir fingiendo que somos una familia feliz? Creo que deberías hacer lo que sea mejor para ti, respondió, sentándose a mi lado en el columpio donde solíamos hablar cuando éramos más jóvenes. Pero también creo que esta familia te ama, aunque hayan cometido errores. El problema es que ya no confío en ellos, y después de lo que pasó entre tú y yo, ya no sé cuál es mi lugar aquí. Sofía, lo que pasó entre nosotros no tiene nada que ver con si eres o no hermana de Esperanza. Estuvo mal y yo lo sabía en ese momento. Pero ahora es diferente, ¿no? Ahora que sabemos que no soy realmente su hermana. Miguel me miró con tristeza. No, no es diferente. Esperanza sigue siendo mi novia y tú sigues siendo la persona que traicionó su confianza. El hecho de que no compartan sangre no cambia el daño que causamos. Sus palabras me dolieron, pero también me ayudaron a aclarar mis pensamientos. Tenía razón. Mi relación con esta familia estaba rota mucho antes de descubrir mi verdadero origen. Esa noche tomé mi decisión final. La mañana del día 29 reuní a toda la familia en la sala. Había llegado el momento de comunicar mi decisión y quería hacerlo de la manera más honesta y directa posible. Durante las últimas semanas había pasado por todas las emociones imaginables: dolor, ira, confusión, tristeza y finalmente una extraña sensación de liberación. Quiero que sepan que esta ha sido la decisión más difícil de mi vida. Comencé mirando a cada uno de ellos. Durante 24 años, ustedes fueron mi mundo entero.
Esta casa, esta familia, estos recuerdos, todo lo que conocía sobre mí misma estaba construido sobre la base de pertenecer aquí. Mamá tenía lágrimas en los ojos antes de que yo terminara mi primera oración. Papá estaba rígido en su sillón favorito y Esperanza evitaba mi mirada. Pero el problema no es solo que me mintieron sobre mi adopción, continué. El problema es que cuando finalmente me dijeron la verdad, no fue por su propia voluntad, fue porque tía Marta los obligó desde su tumba. Y eso me dice que nunca habrían tenido la intención de contármelo. Sofía, eso no es cierto, interrumpió papá. Siempre planeamos decírtelo, solo que nunca encontramos el momento adecuado. Papá, tuve 24 años. Hubo miles de momentos adecuados. Cuando cumplí 18 y me convertí en adulta legal, cuando me gradué de la universidad, cuando comencé a hacer preguntas sobre por qué era tan diferente físicamente al resto de la familia. Cualquiera de esos habría sido un momento adecuado. Esperanza finalmente me miró. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tomar el dinero y desaparecer de nuestras vidas? Su tono tenía un dejo de acusación que me molestó. No se trata del dinero, Esperanza. Se trata de mi identidad. Se trata de poder tomar decisiones sobre mi vida basadas en información completa y verdadera. Pero somos tu familia, insistió mamá. El amor que te tenemos es real, sin importar cómo llegaste a nosotros. Lo sé, respondí, y era cierto. Y yo también los amo. Pero el amor no es suficiente para reparar la confianza que se rompió. No es suficiente para borrar el hecho de que me mantuvieron en una mentira durante toda mi vida. Me dirigí hacia la ventana que daba al jardín donde había jugado de niña. Ayer fui a ver al abogado y firmé los papeles. Legalmente, ya no soy Sofía Herrera, soy Sofía Rodríguez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el reloj de pared marcando cada segundo. También compré un apartamento en el centro de la ciudad. Me mudaré este fin de semana. ¿Y nosotros?, preguntó Esperanza con voz quebrada. ¿Qué pasa con nosotros? No lo sé, admití honestamente. Necesito tiempo para descubrir quién soy Sofía Rodríguez. He sido Sofía Herrera durante tanto tiempo que no sé cómo ser otra persona. 3 meses habían pasado desde que me mudé a mi nuevo apartamento en el centro de la ciudad. El lugar era pequeño pero completamente mío. Un loft moderno con grandes ventanales que dejaban entrar toda la luz del día. Por primera vez en mi vida, cada decisión sobre mi espacio era únicamente mía. Desde el color de las paredes hasta la disposición de los muebles, todo reflejaba quién yo estaba descubriendo que era. La transición no había sido fácil. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Despertar cada mañana sin escuchar las voces familiares de los Herrera, sin el aroma del café que mamá preparaba religiosamente a las 6 de la mañana, sin las pequeñas rutinas que habían definido mi vida durante más de 2 décadas. Había momentos en que la soledad me abrumaba tanto que consideraba regresar y pedir perdón por haber sido tan drástica. Pero cada vez que sentía esa tentación, recordaba la sensación de traición que había experimentado esa Nochebuena. No solo por la mentira sobre mi adopción, sino por la forma en que la familia había manejado toda la situación, el secreto compartido del que yo había sido excluida, las miradas cómplices entre mis padres cuando yo hacía preguntas sobre mi parecido físico con el resto de la familia, la manera en que Esperanza había actuado como si yo fuera una extraña desde que conocía la verdad. Con parte de mi herencia, había decidido retomar mis estudios. Me inscribí en una maestría en Historia del Arte, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había podido costear. También comencé a trabajar medio tiempo en una galería de arte local. El trabajo no pagaba mucho, pero me permitía estar rodeada de belleza y creatividad todos los días. La galería se había convertido en mi refugio. Mi jefa,
Una mujer llamada Gabriela, de unos 50 años, se había convertido en algo parecido a una mentora. Ella sabía parte de mi historia familiar y nunca me presionaba para hablar más de lo que yo quería. El arte tiene el poder de sanarnos, me había dicho una tarde mientras organizábamos una nueva exposición. Nos permite procesar emociones que no podemos expresar con palabras. Tenía razón. Había comenzado a pintar nuevamente, algo que no hacía desde la universidad. Mis obras eran oscuras, llenas de figuras fragmentadas y paisajes emocionales que reflejaban mi estado interno, pero con cada pintura sentía que estaba procesando un poco más de mi dolor. Un jueves por la tarde, mientras catalogaba nuevas adquisiciones en la galería, sonó la campana de la puerta. Levanté la vista y vi a Esperanza parada en la entrada, luciendo nerviosa e incómoda. «Hola, Sofía», dijo con voz titubeante. Era la primera vez que nos veíamos desde que me había mudado. Habíamos intercambiado algunos mensajes de texto cordiales pero superficiales, pero nada sustancial. «Esperanza», respondí, sintiendo inmediatamente cómo mi cuerpo se tensaba. «¿Qué haces aquí?» Gabriela me dijo dónde trabajabas. Esperaba que pudiéramos hablar. Por supuesto, Gabriela conocía a Esperanza. Esta ciudad era más pequeña de lo que a veces parecía. ¿De qué quieres hablar? ¿De nosotras? ¿De la familia? ¿De lo mucho que te extrañamos? Miré a mi alrededor. La galería estaba vacía excepto por nosotras dos, y Gabriela había salido a Moses a almorzar. «Está bien», dije finalmente, «pero solo tengo unos minutos». Nos sentamos en el pequeño café que había en la parte trasera de la galería. Esperanza se veía diferente, más delgada, con ojeras que sugerían que no había estado durmiendo bien. «Mamá llora todas las noches», comenzó sin preámbulos. «Papá finge que está bien durante el día, pero lo escucho caminar por la casa a altas horas. Tu habitación sigue exactamente como la dejaste». Sus palabras me dolieron más de lo que había esperado. «No me contactaron para hacerme sentir culpable, ¿verdad?» «No», respondió rápidamente. «Vine porque necesito disculparme contigo. Por todo». La miré sorprendida. Esa no era la conversación que había esperado. «Tienes razón sobre todo lo que dijiste, sobre las mentiras, sobre el secreto, sobre la forma en que te tratamos después de saber la verdad, pero también tienes razón sobre algo más». «¿Qué?» «Sobre Miguel y lo que pasó entre ustedes. Yo sabía que algo estaba pasando mucho antes de que me lo dijeras. Vi las miradas, las conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba a la habitación. Sabía que había algo, pero elegí ignorarlo porque era más fácil culparte a ti que enfrentar el hecho de que mi novio me había traicionado». Me quedé callada, procesando sus palabras. «Cuando descubrimos que no eras mi hermana biológica, pensé que de alguna manera eso hacía que lo que habían hecho fuera menos grave. Pero luego me di cuenta de que en realidad era peor. Peor porque significaba que Miguel había elegido traicionarme con la persona más cercana a mí en el mundo. Hermana biológica o no, tú eras mi hermana en todos los sentidos que importaban, y él lo sabía». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Terminé con él la semana pasada. Debería haberlo hecho hace meses, pero estaba tan enojada contigo que no podía ver claramente lo que él había hecho». «Esperanza». «No, déjame terminar. También me di cuenta de que siempre te traté como mi hermana menor, pero nunca te di el crédito que merecías. Siempre fuiste más inteligente, más talentosa, más independiente que yo. Y creo que eso me daba celos». Sus palabras me conmovieron profundamente. Era la conversación más honesta que habíamos tenido en años. «¿Y ahora qué?», le pregunté. «Ahora quiero intentar reconstruir nuestra relación. No como era antes, porque tienes razón. Esa estaba basada en mentiras, sino como algo nuevo, como las personas que somos realmente ahora». Miré a la mujer que había crecido pensando que era mi hermana.
A pesar de todo el dolor y la traición, seguía sintiendo amor por ella, pero también sabía que nuestra relación nunca podría volver a ser la que había sido antes. No va a ser fácil, le dije finalmente. Lo sé, pero ¿estás dispuesta a intentarlo? Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. Sí, estoy dispuesta a intentarlo. Afuera, comenzó a llover suavemente y el sonido de las gotas contra las ventanas de la galería creaba una melodía reconfortante. Tal vez no podríamos recuperar lo que habíamos perdido, pero quizás podríamos construir algo nuevo y mejor en su lugar. Sofía Rodríguez estaba aprendiendo que a veces perder una familia significaba ganar la oportunidad de elegir conscientemente quién querías que formara parte de tu vida. Y por primera vez desde Nochebuena, esa posibilidad no me aterraba. Me emocionaba.